Bueno, un gusto y un placer estar por esta oportunidad de poder dar a conocer o ampliar un poco los conceptos que probablemente ya los tienen acerca de la diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal, un tema que a pesar de los años que tiene ya en nuestro país, pero todavía no es lo suficientemente conocido. Entonces, vamos a ver si en esta hora que tenemos será suficiente como para poderles hablar acerca de lo que sería la parte más importante de este tópico. Y el tema es justamente hablar de la membrana peritoneal. La membrana peritoneal que equivale al dializador en hemodiálisis, ¿no? Eh, Vamos a ver que o esta membrana, que es la que vamos a utilizar en la terapia peritoneal, es bastante compleja. En realidad es todo un capítulo que abarca solo el tema de la membrana peritoneal para conocerla realmente a fondo. Esta vez vamos a procurar llegar a todos ustedes de tal forma que quede lo suficientemente claro como para poder tener una idea, un concepto más amplio sobre en realidad cuál es la función de esta membrana en la terapia peritoneal. Si la terapia peritoneal se instala, pues tenemos que pensar que lo más importante es conocer de ella su estructura anátomo-funcional, cómo va a funcionar en la terapia peritoneal. Y para eso hay que conocer la anatomía, hay que conocer la estructura, de qué tejidos consta y cómo va a realizarse realmente la diálisis en este medio. Eh, Sin embargo, es esto importante también que conozcamos eh, adicionalmente, solo que creo que no va a ser tema de hoy, las características mejor dicho, sí va a ser tema de hoy, las características de un catéter, del catéter peritoneal. Eh, ¿Esto por qué? Porque se considera, si no tenemos membrana y no tenemos catéter, va a ser difícil que llevemos a cabo la terapia. Entonces, es ello lo que vamos a ir desarrollando poco a poco. Bien, hablando de la anatomía de la membrana peritoneal, este concepto creo que lo tenemos todos. Es una membrana serosa que embriológicamente ha sido derivada del mesénquima. Está formada por un tejido laxo, conectivo, que cubre todas las zonas interiores y órganos interiores abdominales sobre todo, ¿no? El área es similar al área superficie corporal del individuo, entre 1 y 2 metros cuadrados. En cuanto a la anatomía en sí, este está conformado por un tejido, como ya lo hemos visto, un tejido laxo, pero que sus células son especializadas, digamos, en liberar una sustancia cerosa que va a servir para poder um, lubricar, si así se quiere, toda la zona de este tejido, a fin de que, a fin de que los órganos que están en contacto con ella no se friccionen entre sí, para que no se sienta ninguna molestia cuando nosotros nos movilizamos de un lado a otro, de un costado a otro, nos agachamos, en fin, siempre hay movimiento en la parte interna abdominal. Pues esta membrana se va a encargar de que no se sienta absolutamente nada, porque va a exudar un líquido, es un líquido lubricante que contiene proteínas en su composición, aproximadamente menos de 3 gramos por decilitro. Es estéril, obviamente, porque toda esta cavidad es estéril. En la producción que genera es más o menos como 50 a 80 centímetros de este líquido, el cual siempre va a estar fluctuando dentro de la cavidad y cuyas características es que se conforma de 1016 de densidad, tiene proteínas, que es la albúmina, células que son elementos que van a intervenir en la protección o el sistema inmunológico que tiene todo este sector, todo este tejido.
son aproximadamente 3.000 células por mililitro o por milímetro cúbico, y que más o menos el 50% de ellas son macrófagos. Ya estas están listas para actuar frente a cualquier invasión bacteriana en la zona. Algunos linfocitos y eosinófilos que también van a conformar parte de este líquido. Esta membrana tapiza toda la cavidad abdominal, pero al hacerlo va a formar pliegues. Va a formar pliegues que son importantes dentro de su conformación o de su función. Esos pliegues se llaman en unos casos mesos, en otros epíplones y en otros son los ligamentos. Ligamentos que van a servir para sostener los órganos. Imagínense si no hubieran estos ligamentos, nuestros órganos internos prácticamente caerían por la gravedad, ¿no? Entonces, estos ligamentos vienen a ser parte de esta membrana peritoneal. Entonces, los pliegues van a estar compuestos por dos hojas de peritoneo que están separadas entre sí por una lámina que es de un tejido fibroadiposo, ¿no? Esa es por la misma característica que tiene, que va a servir para que al estar en contacto no se sienta como una sensación áspera, ¿no? Entonces, esa calidad de fibroadiposo va a ser parte de esta membrana y a su vez va a contener algunos pedículos vasculonerviosos y linfáticos, que en algunas imágenes, en algunos gráficos, se puede ver claramente. Entonces, ¿qué cosa es un meso? Un meso es la parte de este tejido que une a la pared un segmento del tubo digestivo. El epíplon u aumento, existen aumento mayor, el aumento menor, ¿no? Son mesos que se extienden desde el estómago hacia los órganos adyacentes. Y el ligamento son reflexiones peritoneales que unen a la pared de los órganos infraabdominales y pélvicos o dos órganos infraabdominales entre sí. Se unen para que estén contenidos en esa zona. El área peritoneal que se supone va a permanecer activa durante el tratamiento peritoneal es más o menos 55 centímetros o 0.55 metros cuadrados. De todo el metro a 2 metros que tiene en su totalidad, ¿no? Solamente esta parte es la que va a servir para funcionar como durante la diálisis. Dentro de la anatomía también es importante que reconozcamos esta zona en este gráfico. Si se levanta un poco el pliegue o el lóbulo del hígado, encontramos otra parte, que es la llamada hiato de Winslow. Esto es importante. ¿Por qué? Porque va a significar un espacio que va a generar, que es cuando ya veamos o cuando hacemos la diálisis peritoneal, podemos entender por qué en algunos casos el líquido total que ingresa no sale, no se devuelve en su totalidad, ¿sí? De eso hablaremos un poquito más adelante. Este hiato es también conocido como un foramen omental o foramen epiploico. Es un orificio entre el epiplon mayor y el epiplon menor, ¿no? Está en este sector, a través del cual se puede tener acceso a una bolsa omental que se encuentra en la parte posterior y es denominada por los anatomistas como una transcavidad de los epíplones. O sea, en este sector, por este sector o este agujerito, va a ingresar. Es otra cavidad que se va a encontrar, un espacio. Dentro de lo que es también la anatomía del peritoneo, vamos a ver qué importancia tienen los fondos. Fondo de saco de Douglas o el fondo del saco recto vesical. El saco de Douglas es una bolsa profunda formada por un repliegue del peritoneo.
entre la cara posterior del útero y el fondo de saco posterior de la vagina. Por supuesto que esto es en el caso de la mujer. Constituye el punto más declive de la cavidad abdominal en la mujer. Y en el saco recto vesical, que es el que va a figurar o el que vamos a encontrar en el varón, es un espacio que equivalente donde el peritoneo da la vuelta y forma la parte más baja del abdomen. En su caso, este espacio virtual se llama fondo de saco recto vesical y se encuentra entre la cara posterior de la vejiga urinaria y la parte anterior del recto. Este dato es importante porque muchas veces como enfermeros nosotros no ingresamos a la cirugía, pero sí evidenciamos o podemos evidenciar las molestias que nos refiere el paciente. Cuando el paciente comienza ya su tratamiento, va a llegar un momento en que nos va a referir tenesmo vesical, por ejemplo. Y ese tenesmo vesical, cuando se está dializando, cuando está drenando el líquido, puede responder perfectamente a que la ubicación del catéter está justamente en estas zonas donde nos están explicando, ¿no? Es en el fondo de saco recto vesical. O sea, sí puede guardar relación. Entonces, cuando nos refiere el paciente esa sintomatología, ya podemos entender qué es lo que está pasando. Pasa que el catéter probablemente que está ubicado en ese sector, pues al drenar totalmente el líquido, va a generar una especie de ventosa. Se va a pegar a ese tejido y le genera al paciente esa sensación de tenesmo vesical. Entonces, este es el fondo de saco de Douglas. Aquí es donde debe estar insertado el catéter, ¿no? Esa es la ubicación. Ya los operadores, puede ser el cirujano, puede ser el nefrólogo, saben que debe estar ubicado en ese sector porque es allí donde va a funcionar mejor. Funciones del mesotelio. El mesotelio es, como les dije, el tejido o las células que van a estar prácticamente en contacto con el líquido de diálisis peritoneal. Cuando ya empiece a funcionar, el paciente ya se encuentre con el catéter colocado, vamos a poder colocar un líquido. Se ingresa un líquido para que ocurra la diálisis. Al entrar en contacto este mesotelio con el líquido de diálisis, va a llevar a cabo los fenómenos físicos y químicos, como son la diálisis, la difusión, ósmosis, en fin. Esta membrana posee algunos canales de acuaporinas. ¿A qué le llamamos acuaporinas? Dentro de la membrana o de la estructura de la membrana peritoneal, existe una parte donde están conformados por los capilares. ¿Por qué nos sirve la membrana peritoneal para diálisis? Porque es una zona ricamente vascularizada. Entonces, donde el endotelio de los vasos de la zona vascular va a o posee una variedad de orificios, una variedad de eh, agujeros, le llamamos, donde una de ellas se denomina las acuaporinas. Hay una teoría en diálisis peritoneal cuando hablamos de la membrana y es la teoría de los tres poros, ¿no? Entonces, uno de esos poros, que es el más pequeñito, es el que solamente está especializado en dejar pasar líquido. Solamente sirven para eso. Regulan el paso del agua a través de las membranas. Al exponerse a concentraciones mayores de glucosa, porque es otro dato, que estos líquidos contienen glucosa y la glucosa se utiliza ¿para qué? Porque va a ejercer una presión osmótica, que va a ayudar a desalojar el exceso de líquido del intravascular hacia la zona peritoneal, que es lo que deseamos para que nuestros pacientes, sobre todo los anúricos, no tengan el problema luego del sobrepeso o de la sobrecarga hídrica. Esta glucosa va a producir citoquinas proinflamatorias. Esto es inevitable
porque es una reacción química que se lleva a cabo cuando entran en contacto con la membrana peritoneal. Asimismo, se ha expresado in vitro, y esto es como un dato adicional, sobre todo cuando hablamos de las ventajas que tiene esta terapia para nuestros pacientes. Y es que sus componentes del sistema renino-angiotensina se activan y logran hacer que la presión arterial de nuestros pacientes, que normalmente están hipertensos, tienda a normalizarse, a regularizarse, y así ya no tendrían necesidad de consumir demasiados antihipertensivos. Se pueden transformar en fibroblastos, pueden migrar hacia el interior del tejido conectivo subyacente y promover fenómenos de fibrosis. Entonces, seguimos hablando de la membrana peritoneal, ¿no? La membrana peritoneal, que tiene al mesotelio como la primera fila o la primera parte que se va a poner en contacto con el líquido de diálisis, esta membrana o esta parte de la membrana puede transformar sus fibroblastos y migrar hacia el interior del tejido conectivo subyacente, porque es un conjunto de capas de tejido de peritoneo. Entonces, cuando entra en este contacto con la glucosa, cuando se fibrosa, se va habiendo un proceso inflamatorio, va cambiando su configuración y puede, en el afán de renovarse o repararse, ir ingresando hacia el interior del tejido, formando parte del tejido conectivo subyacente. Entonces, si esto va en aumento, ya con el paso del tiempo o con las posibles complicaciones que pudiera tener el paciente, podríamos tener un problema también de fibrosis. Dentro de sus funciones, sabemos que va a lubricar, tiene un mecanismo de defensa con la cantidad de macrófagos que cuenta, ayuda a la fibrinolisis, tiene o participa o forma parte como una sustancia de procoagulante y participa en la remodelación de la matriz, ¿no? Cuando se genera esta situación de migrar hacia el interior del tejido conectivo. Esa es su parte de remodelación de la matriz cuando ya viene siendo usada la membrana. Las cavidades peritoneales. Esto es un espacio virtual y es la que vamos a utilizar realmente en la diálisis. Está compuesto por el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, ¿no? El peritoneo visceral es todo aquel que está envolviendo a los órganos de la cavidad. Y el parietal es el que está fijo a la pared del abdomen, ¿sí? El peritoneo parietal cubre la pared abdominal interna, es esta de acá. Representa la menor fracción y es la que está más ricamente vascularizada. Y el peritoneo visceral, recubre las vísceras, representa la mayor fracción. Están recubriendo las vísceras. En buena cuenta, lo que se va a utilizar son estas cavidades. Y estos son los componentes de la membrana peritoneal. Está constituida por 4 componentes para que pueda llevarse a cabo la diálisis peritoneal. En principio está el mesotelio. Les hablaba de unas células que van a estar en contacto con el líquido peritoneal. Estas son las primeras que van a ponerse en contacto con el líquido. Y a través de ellas tenemos luego la zona intersticial, el intersticio. En este intersticio vamos a encontrar los capilares.
los capilares peritoneales, ¿sí? Y también vamos a tener los vasos linfáticos. Vasos linfáticos que se van a encontrar básicamente a la altura de la membrana de la zona diafragmática. A través de estos vasos tienen una acción o una función básicamente de drenaje. Drenaje nos van a ayudar a drenar el exceso de líquido que pudiera producirse y que pudiera sobrepasar, digamos, la capacidad de esta cavidad, ¿no? Tenemos esos vasos linfáticos que son los que van a actuar en ese momento. A través de los vasos capilares vamos a llevar a cabo la diálisis, ¿no? En la matriz intersticial, que es esta zona, vamos a encontrar mucopolisacáridos, procolágenos y fibroblastos. Todo eso va a envolver este tramo. Digamos que este es un pedazo de membrana, un corte, y que estas zonas que están aquí es el mesotelio. Mesotelio, que son células especializadas, células que están a manera de empedrado y que cuentan con unas fibras, microvellosidades, que son las que van a actuar durante el pase y la transferencia de solutos. Ingresa líquido por acá hacia los vasos y de los vasos salen los solutos y el exceso de líquido. ¿Ya? Ese es el mecanismo por el cual se va a llevar a cabo la diálisis peritoneal. Entonces, el mesotelio es una capa de células de aspecto cuboide apoyada sobre una membrana basal submesotelial, cuya función es conservar el equilibrio, la homeostasis peritoneal, producción de líquidos lubricantes, transporte de solutos, fluidos, reparación tisular, todo eso se va a llevar a cabo en esta zona. La membrana celular presenta carga electronegativa, importante para que se lleve a cabo ese intercambio. Y estas membranas poseen numerosas microvellosidades, más densas en el peritoneo visceral. El intersticio, allí tenemos que es tejido conjuntivo con base acuosa y base gel a través de los polisacáridos y colágenos. Tiene carga electronegativa también y el grosor es variable. Va a influir mucho qué cosa. En el transporte de los solutos va a influir o va a tener que ver mucho el grosor de este sector, de la membrana, del intersticio. Posee una presión hidrostática neutra y la célula principal es el fibroblasto, mastocitos, monocitos y macrófagos. Y la fibra más frecuente es la colágena. Todo eso incluye dentro del intersticio. Repito nuevamente este gráfico. Ese gráfico es bastante común y ya hemos hablado, es el mesotelio y es el intersticio. Dijimos del mesotelio que tiene una función que es conservar la homeostasis peritoneal, o sea, mantener las soluciones que debe haber allí. Presenta una carga electronegativa, son células de aspecto cuboide y la membrana celular posee numerosas microvellosidades. Esa es la cara que va a dar al líquido, que va a entrar en contacto con el líquido de diálisis. Luego viene el intersticio, que también lo acabamos de ver, que es un tejido más formado a base de un gel, a base también acuosa, y tiene carga electronegativa y depende de muchos factores el grosor que vamos a encontrar en este intersticio, ¿sí? Y el cual va a influir en el transporte de los solutos. Es una célula, su célula principal es el fibroblasto y tiene como fibra frecuente la colágena. El sistema vascular sanguíneo son células endoteliales,
las que revisten al vaso. Su membrana basal endotelial, principal barrera para el paso de los solutos de la sangre hacia la cavidad peritoneal y viceversa, que va a haber un intercambio de solutos. El peritoneo parietal y hepático son los más importantes para el intercambio de agua y de solutos. Pero también hay un sistema vascular linfático. Este sistema está más bien o se ocupa más bien del drenaje de los fluidos desde el intersticio hacia la cavidad peritoneal. Mantiene pequeños volúmenes de líquido peritoneal y su función es evitar el colapso del capilar en situaciones de presión intersticial elevada. El flujo linfático se eleva con la presión hidrostática abdominal. Cuando el paciente se dializa, ingresa un líquido a su cavidad. Esto es aproximadamente entre 1,500 y 2 litros. Entonces, este volumen va a empezar a funcionar a través de los mecanismos físico-químicos y luego ya no vamos a tener solo 2 litros, sino vamos a tener más de 2 litros. 2 litros 100, 2 litros 200, 2 litros 300 y va a depender mucho de la concentración de líquido en cuanto a glucosa para obtener más o menor exceso de volumen. Entonces, si la capacidad del individuo es mayor a esos 2 litros o 2 litros 300, perfecto, no hay ningún problema. Pero si es menor, este es el mecanismo que se activa para que pueda drenar y evitar también presiones. Por eso dice que el flujo linfático se va a elevar con la presión hidrostática abdominal. Entonces, cuando aumenta la presión intraabdominal, esto va a empezar a activarse. Esta es la superficie de la membrana peritoneal. Si ustedes pueden observar un poco, se ven como pequeñas elevaciones, pero también son microvellosidades, ¿no? Tiene más o menos como un aspecto de una esponjita, ¿no? Y se pueden observar las demarcaciones que hay entre una parte y otra de las células. Esta es la misma membrana, pero vista al microscopio electrónico. Tenemos el mesotelio, que está en este sector. Se supone que la cavidad peritoneal está aquí, el vacío, y sus vellosidades, sus microvellosidades. La zona intersticial o la zona la membrana intersticial, el intersticio, son arteriolas que cursan por acá, células mesoteliales y fibroblastos, ¿no? Entonces, dándole como un corte a la membrana peritoneal, encontramos esta estructura. Entonces, si vemos el sistema capilar, ya, esos capilares, ¿cómo van a funcionar? El sistema capilar va a generar un flujo sanguíneo peritoneal que más o menos es de 50 a 90 mililitros por minuto, ¿no? Es toda una red vascular que se activa. Cada vasito, cada capilar, tiene más o menos esta estructura, ¿no? Esta es la luz del capilar, aquí está la sangre, pero tenemos una estructura que es el endotelio, células endoteliales que van a revestir este vaso. Hay una membrana basal también y células sanguíneas y plasma que están contenidas dentro. Estos separaciones que ven ustedes vienen a ser los poros que están constituyéndose dentro o en la estructura de ese capilar y que van a servir para que luego se genere el transporte de solutos. La pared es la barrera que se interpone entre el transporte de agua y solutos en el camino hacia el líquido dializante. En dicha pared se han descrito los 3 poros, ¿sí? Que los vamos a ver más adelante. Pero más o menos este es la estructura con la que podemos encontrar en los libros también, ¿no? De un capilar. En cuanto a la fisiología del transporte de solutos,
En el interior de la cavidad peritoneal van a darse todos estos fenómenos físicos que se inician cuando entra en contacto la membrana peritoneal y el líquido, por un lado, y por el otro lado, la sangre, ¿sí? Con diferentes concentraciones y presiones. Entonces, para que un sistema funcione, ¿qué necesitamos? Necesitamos la red vascular, que son los capilares, ¿no? El número de capilares perfundidos en la superficie de la membrana y que estén permeables. Por el otro lado, necesitamos el líquido de diálisis, que va a ir en volumen variable, como les dije, entre 2 o 1,5 a 2 litros o 2,5, ¿no? Dependiendo de del área superficie corporal de cada paciente. Aquí se toma en cuenta el flujo, el tiempo que se va a quedar ese líquido ahí dentro de la cavidad, ¿no? La temperatura y su composición y su osmolaridad. Dentro de las soluciones que utilizamos para la diálisis peritoneal, tenemos de 3 concentraciones. Están al 1,5%, 2,5% y 4,25%. Esto se refiere a la concentración de glucosa, al margen de los otros elementos que contiene. Entonces, la glucosa se consigue o se constituye en un agente osmótico que va a servir para facilitar la permeabilidad o el transporte de los solutos. Entonces, por un lado el dializado y por otro lado los capilares o el compartimento vascular. Y en medio tenemos a la membrana a través del mesotelio, ¿no? Y vamos a ver cómo a través de las membranas, las vellosidades, van a poder llevarse a cabo ese intercambio que se necesita para que se denomine diálisis. En este gráfico vamos a ver que al haber 3 tipos de membranas, o perdón, poros, ¿no? En el endotelio, en el tejido endotelial del vaso, del capilar, esto nos va a facilitar para poder transferir o transportar de un espacio a otro las moléculas que queremos realmente eliminar, como son los solutos, urea, glucosa, creatinina, agua libre, sodio y proteínas. Algunas proteínas, como la albúmina, van a ser capaces de pasar por aquí. Si ustedes se dan cuenta, tienen diferentes dimensiones. Esta es más pequeñita, esta es más o menos mediana y esta es mucho más grande. Entonces, por aquí tranquilamente pasa las proteínas o cualquier otra célula que tenga más o menos ese tamaño. Entonces, los poros grandes tienen más o menos o permiten pasar 200 moléculas de 250 Armstrongs, ¿no? Y además de eso, agua, solutos pequeños y medianos. Los poros medianos, o poros pequeños que le llaman, son de más o menos 40 a 50 Armstrong. El 99% transporta solutos. O sea, por aquí es donde más pasa la glucosa, la creatinina, la urea. Y el otro 50% más o menos es transporte de agua. Pero los más especializados en transferir agua son las acuaporinas, que aquí se grafica solamente como puntitos. Ustedes observan, son puntitos, ni siquiera podemos pensar en que sean poros grandes. Apenas tienen 2,5 Armstrong. Entonces, deja pasar solamente agua. Ninguna de las moléculas, ni pequeñitas, van a poder hacerlo por aquí. Entonces, los únicos poros que permiten el paso de moléculas van a ser los poros pequeños y los poros grandes. Diferenciando de que por los poros grandes sí se va a perder albúmina mayormente, pero también pueden pasar
algunas otras moléculas que son dañinas para el ser humano. Entonces permite. Y esto particularmente es la diferencia entre el dializador, si así se le quiere llamar, dializador o filtro vivo, que es la membrana peritoneal, y el dializador de hemodiálisis, ¿no? Que generalmente hemodiálisis tiene poros uniformes. No hay variedad como en el caso de la diálisis peritoneal. Entonces, en este gráfico podemos entender qué áreas más o menos van a abarcar cada uno de estos poros y cómo así se van a mover o movilizar estos elementos a través de ellos. Entonces tenemos, por un lado tenemos primero estos cuadraditos que están viendo acá, rosados, ¿no? Este cuadradito pequeño es más que nada para comparar. Está relativo a los poros grandes, a los que dejan pasar la albúmina, en fin. La cantidad de poros que existen van a conformar solamente este tramo, este cuadradito pequeño. El área que está relativizado o relacionado con los poros pequeños, que son los que van a movilizar más urea creatinina, tiene este tamaño, este cuadrado. Y el área que está relacionada a las acuaporinas tiene este otro tamaño, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, en toda la estructura del endotelio, qué cantidad tenemos de poros pequeños y de poros grandes, o de acuaporinas. Acuaporinas están en todo. Si nosotros vemos aquí, este es como un corte de esta membrana, de este endotelio, y vemos estos puntitos. Y cada puntito me forma como un canal. Esas son las acuaporinas. ¿Ya? Y los poros pequeños están en estas estructuras. Están conformándose en esas estructuras. Igualmente, el poro grande, pero los poros grandes son escasos, muy escasos, entonces no es en la magnitud que uno quisiera como para que nos ayude a eliminar otro tipo de desechos corporales que podrían bien ayudarnos a disminuir, digamos así, algunas reacciones en nuestros pacientes renales, ¿no? Entonces, pero sí vamos a filtrar muy bien el exceso de líquido y la urea y la creatina. Este modelo explica el transporte peritoneal y se basa en la diferencia más importante que les decía entre la membrana peritoneal y la membrana de hemodiálisis. La primera es heteroporosa, o sea, esta membrana, y la segunda tiene la membrana de poros uniformes, ¿no? Que es en el dializador de hemodiálisis. En cuanto a los mecanismos de transporte de solutos, hemos visto que a través de esos poros, por ejemplo, no pasa la sangre, porque son moléculas mucho más grandes y pesadas, ¿no? Sin embargo, en algunos casos la albúmina sí va a pasar. Sí va a pasar a través de esos poros más grandes. Los mecanismos que se van a llevar a cabo, al igual que en hemodiálisis, son pues la ósmosis, que es el paso del solvente, o sea, líquido, de la zona de menor concentración a la de mayor concentración, ¿no? A la de mayor concentración de una sustancia. La acción osmótica tiene lugar frente a una membrana semipermeable, dejando pasar el agua, pero no el agente osmótico. O sea, no pasa la glucosa, solo está pasando el agua. En diálisis peritoneal utilizamos la glucosa como agente osmótico. ¿Para qué? Para inducir justamente el paso de agua a través del peritoneo hasta la cavidad peritoneal. Y se utilizan diferentes concentraciones, como ya les había explicado. Difusión es otro de los fenómenos que se lleva a cabo. Es un proceso por el que las moléculas y otras partículas, como son las
proteínas, los iones, los coloides, alcanzan una concentración uniforme en el seno de una solución, pasando el soluto de la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Y su velocidad va a variar, ¿de acuerdo a qué? Ya lo habíamos visto antes, de acuerdo al grosor de la zona intersticial, ¿no? Entonces, y también esto va a depender de cómo esa molécula se va a ayudar de la temperatura, sea corporal o sea de líquido, y también con las características de la membrana. Es el mecanismo más importante de la diálisis peritoneal, la difusión. La ultrafiltración también se va a llevar a cabo y para eso están favorecidas por sustancias que van a ejercer presiones y va a depender de factores como el gradiente osmótico, o sea, la glucosa, el perfil de desaparición de la glucosa, la superficie peritoneal útil. Ya habíamos dicho que era más o menos 55 o 0.55 metros cuadrados. Juego de presiones hidrostáticas y oncóticas y las características propias de la membrana, ¿no? Entonces tenemos el plasma con su osmolaridad, la solución dialítica, y tenemos la presión osmótica que está dado por las proteínas plasmáticas, la presión negativa que se da a través del sistema linfático, que es el que va a intervenir, como les dije, cuando ya había exceso de volumen, y la presión hidrostática, que va a depender mucho de la posición en la que se lleve a cabo la diálisis. Supina, sentado, en fin, ya va a depender de ello para que se pueda generar una ultrafiltración también adecuada. Los mecanismos de transporte de los solutos en el interior de la cavidad peritoneal se llevan a cabo, pues todos estos mecanismos. Acá en este gráfico lo vamos a entender para redondear la explicación que se ha hecho, ¿no? Primero, la difusión. Las moléculas se equiparan, ¿no? De una zona de alta concentración a la de menor concentración. Luego viene la ósmosis, que va a necesitar, obviamente, es la membrana la que va a actuar. En el caso de nuestra membrana peritoneal, esos poros son de diferentes tamaños y van a pasar inclusive el agua, ¿no? Ejerciéndose una presión osmótica. ¿Quién la hace? La glucosa. Y con todo ello es que se lleva a cabo la diálisis. Creo que con esto redondeamos la explicación de lo que es los mecanismos de físicos que se llevan a cabo para generar la diálisis peritoneal. El agente osmótico, como les dije, es la glucosa, ¿no? Que se utiliza básicamente para que podamos ultrafiltrar. Si yo utilizo una concentración baja, sé que voy a ultrafiltrar bien poco. Cuando quiero ultrafiltrar más, voy a utilizar las soluciones de mayor concentración, ¿sí? Favoreciendo esta glucosa va a favorecer el movimiento de agua y electrolitos hacia el interior de la cavidad peritoneal. La fuerza es máxima al comienzo. Entonces, por eso es importante los periodos de permanencia, porque si es que ya se les ha informado, la diálisis peritoneal, que es un procedimiento que lo realiza el propio paciente en el plano ambulatorio, consta de realizar ciclos
que consiste en una infusión de líquido, una permanencia de ese líquido por un espacio de tiempo y un drenaje. Ese es el ciclo. El procedimiento en sí, aproximadamente, en el mejor de los casos, con la destreza que pudiera tener el paciente cuando lo hace manualmente, dura como 25 minutos en condiciones apropiadas, adecuadas, ¿no? Ahora, si lo hacen entre dos personas, pues es mucho más pequeño y solamente se circunscribe a lo que sería el ingreso de líquido, que aproximadamente debe durar entre 6 y 8 minutos, y el drenaje, que es hasta 20 minutos, ¿no? En eso consiste el tratamiento. Entonces, cuando nos hablan acá de que tiene que ver con los tiempos, se están refiriendo a los tiempos de permanencia. Las fuerzas es máxima al comienzo de la diálisis, durante las 2 primeras horas. Es donde más va a remover, va a salir más urea, más creatinina, más líquido, porque llega a un punto cúspide la acción de la glucosa, ¿no? Que es la que está interviniendo como un elemento, un agente osmótico. Entonces, pero conforme se va pasando el tiempo, ya esto va disminuyendo. Por eso que allí es importante también la valoración de la membrana peritoneal del paciente, porque pudiera ser de que en el tiempo que viene utilizando las membranas el paciente, esta membrana ya se vaya perdiendo ya su capacidad dialítica y vamos a tener luego inconvenientes con la depuración. Se debe considerar la reabsorción que se produce por el sistema linfático. Si hay un exceso de líquido, llegó al punto máximo, por ejemplo, la ultrafiltración. Les mencionaba al comienzo que utilizamos, por decir, 2 litros de líquido, de solución, pero con la acción del agente osmótico, estos 2 litros se van a convertir en 2 litros 200, 2 litros 300 o 2 litros y medio, en algunos casos hasta 2 litros 700. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente de 1,5 metros de estatura? Entendemos que su capacidad peritoneal, su cavidad peritoneal, es posible que no llegue a almacenar tanto volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a generar presión intraabdominal y esta es la que va a activar el sistema de drenaje con los vasos linfáticos. Y ese exceso de líquido que ha salido, que ha sido capaz de filtrar la membrana, lo más probable es que se regrese, que haya una retrofiltración hacia el compartimento sanguíneo. ¿Por qué? Porque justamente es donde están accionando los vasos linfáticos. Importante por eso hacer una buena evaluación en el paciente y lograr que se le dé la terapia adecuada, la prescripción adecuada, que no necesariamente tiene que ser de 2 litros. Nosotros en diálisis peritoneal nos jactamos mucho de trabajar con tratamientos personalizados, porque cada paciente tiene una particularidad en cuanto a su esquema de tratamiento. Por ello es importante la valoración de la membrana peritoneal, y esta valoración es parte de los cuidados que utilizamos nosotros como un control y seguimiento en cada uno de los pacientes. Esta función de la membrana debe incluir una evaluación estandarizada, que la hacemos, normalmente la hacemos cada 6 meses. Cuando un paciente inicia por primera vez el tratamiento peritoneal, esperamos 1 mes de haber iniciado el tratamiento y tenemos que hacerle ya la evaluación de la membrana. Es el momento en el que ya podemos buscar qué tipo de membrana tiene este paciente, que no necesariamente va a ser igual a la membrana que tiene el otro paciente.
Entonces, de acuerdo a ese tipo de membrana, es que los médicos van a hacer sus prescripciones personalizadas. Esto incluye, cuando hacemos esta valoración, allí evaluamos el movimiento, o sea, el transporte, sobre todo de la creatinina y, por otro lado, de la glucosa, para saber qué tan rápido o con qué rapidez absorbe esa membrana peritoneal, deja pasar a la glucosa para que ésta extraiga el exceso de volumen de líquidos del paciente. Y dependiendo del resultado, tendremos 4 clasificaciones. Una es la membrana de transporte rápido, que quiere decir que rápidamente moviliza la glucosa. Otra es la membrana de transporte promedio rápido. Otra es la membrana de transporte promedio lento. Y la última es la membrana de transporte lento. Transporte lento quiere decir que transporta lentamente, va a movilizar ese mecanismo de difusión, se va a llevar a cabo, pero lentamente, ¿no? Entonces, más adelante, probablemente en otros capítulos, veamos en cuanto al manejo ya del paciente, qué particularidades tiene el conocer estos detalles para poderle dar el mejor tratamiento a nuestros pacientes. El tratamiento o esta evaluación también se hace siempre que el paciente haya presentado una complicación infecciosa, como es la peritonitis. ¿Por qué? Porque entendemos que en cada peritonitis va a dañarnos la membrana, sobre todo la zona que corresponde al intersticio, porque estas van a reaccionar frente a la invasión de una bacteria o de bacterias y van a irse remodelando. ¿Se acuerdan de la remodelación? Eso es lo que va a ir ocurriendo. Entonces puede llegar a fibrosarse. Parte de todo ese tejido que estábamos utilizando, que era válido, probablemente ya no nos sirva. ¿Por qué? Porque se afectó con el daño que generaron las bacterias. Igualmente, cuando tenemos sospecha de falla de ultrafiltración, tenemos que aplicar nuevamente esta evaluación de la membrana. La conocemos como PET, test de equilibrio peritoneal, así la llamamos. Actualmente, ya desde unos años atrás, de repente, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal ya recomienda que estas evaluaciones, porque hasta ahora nosotros hacemos las evaluaciones con soluciones de 2.5 de manera estandarizada, porque es la pauta que nos dejó Twardowski, que es uno de los científicos que está abocado a todo el tema peritoneal. Y de acuerdo a sus recomendaciones se tenía que usar soluciones de 2.5. Pues ahora las guías internacionales nos dicen que tenemos que utilizar soluciones de 4.25, que esto es lo más acertado y que nos va a dar un resultado mucho más ajustado a la realidad. Entonces ya nosotros también próximamente estamos implementando nuestros procedimientos con estas nuevas recomendaciones. Este es un gráfico justamente del test de equilibrio peritoneal, donde vamos a ir plasmando los resultados que nos da el resultado de laboratorio y se van a ir ubicando en los espacios que correspondan. Entonces, cada espacio corresponde, por ejemplo, esta franja marrón corresponde a las membranas que transportan rápidamente la glucosa. Esta de acá, que es naranja, transporta en forma promedio rápido. Esta otra transporta en una forma promedio lento. Y la franja amarilla que corresponde a las membranas que transportan lentamente la glucosa. Del mismo modo con la creatinina, ¿no? Al final sacamos una conclusión de que el señor Juan Pérez tiene una membrana de transporte promedio rápido, por ejemplo, porque todo apunta a que cae en este tramo, en esta franja, tanto para glucosa como para creatinina. Ustedes se dan cuenta, está a la inversa, ¿no? Entonces, eso se logra ya con el proceso de los resultados de laboratorio
que nos van a generar una curva que va a caer en cualquiera de estos espacios. Entonces, hasta aquí los conceptos generales de lo que es la membrana peritoneal. No sé si tengan alguna pregunta. A O ver, dejamos para el final. vamos a esperar. Podemos compartir las siguientes PPTs, licenciada, mientras esperamos las preguntas. Si no hubiera alguna, continuamos. Perfecto. Entonces, proyecto ya la siguiente. Sí, sí, por favor. Ya. Ok.